Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por estos momentos de adoración que hemos tenido para contigo. Claramente, tu palabra, mi Señor, cuando cesaron los sacrificios en el templo, y ahora que estamos en un nuevo pacto en Jesucristo, Señor, la manera en la que podemos ofrecerte sacrificio es un sacrificio de alabanza y de adoración a ti. Un sacrificio en el que nos entregamos sin ninguna reserva a ti, en el que te ofrecemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Señor, esta es la clase de culto que queremos darte. Un culto santo, un culto en el que podamos entender todo aquello que es agradable y perfecto para ti. Aquello, mi Señor, que te glorifica y te santifica. Y mi Señor, esto hemos querido hacer en este culto, a través de las oraciones y la lectura de tu palabra. Pero ahora, Señor, queremos darte la honra a ti por medio de la meditación de tu palabra. Queremos meditar en tu palabra y estamos aquí, como el salmista decía, mi Señor, que los dichos de nuestra boca y los pensamientos de nuestro corazón sean agradables delante de ti. Señor, concédenos la gracia tuya de examinar tu palabra y verla claramente. Que, Señor, podamos entender cada texto de tu palabra. Y no solo esto, mi Señor, sino que tu palabra penetre profundamente en nuestras vidas y nos transforme. Ese es el vehículo que transforma, mi Señor, tu palabra en nosotros, siendo colocada por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo convenciéndonos, mi Señor, acerca de lo que tú deseas de nosotros. Padre, danos la bendición de que tu palabra fructifique en nosotros. Mira, mi Señor, te lo estamos pidiendo en Cristo Jesús. Ayúdanos en ello, mi Dios eterno. Ayúdanos con esto. Y Padre Celestial, danos el gozo de ver tu palabra francamente abierta para nosotros. Ayúdanos, mi Señor. Gracias, gracias. Y que tú seas honrado hoy en esta mañana, mi Señor. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Llegamos a la última predicación de esta serie, mis hermanos, la pieza que te falta para ser bendecido. Y el título de la predicación, mis hermanos, se llama La bendición de la oposición. La verdad, mis hermanos, quiero introducir esta predicación de esta manera. Déjame decirte, si tú le pidieras a alguna persona que te dijera cuál es el grupo más perseguido en la historia del hombre o en nuestros tiempos actuales, seguramente tú mencionarías, o esa persona mencionaría al grupo equivocado. Porque déjame decirte que el grupo más perseguido en nuestros tiempos y en toda la historia de la humanidad son los cristianos, los seguidores de Cristo, mis hermanos. Tal vez alguno se sorprenda al escuchar esto, de que los cristianos son el grupo más perseguido en el planeta, pero es así. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque es también al mismo tiempo el más ignorado. A muchas personas no les importa que los creyentes en Cristo sean perseguidos. Es el menos reportado y es el que pasa más desapercibido, mis hermanos, este tipo de persecución en todo nuestro planeta. Hay una sociedad que se llama la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos y es una organización laica, es decir, una organización no religiosa. Y esta organización, mis hermanos, que no es una organización cristiana, recientemente sacó un informe que dice, mis hermanos, que el 80% de todas las violaciones de la libertad religiosa en el mundo de hoy están dirigidas contra cristianos, están dirigidas contra creyentes.
Todos estamos conscientes, mis hermanos, que a lo largo de más de 2000 años de cristianismo, la iglesia cristiana y los cristianos en particular han sido perseguidos. Por ejemplo, durante 300 años, al principio, mis hermanos, del cristianismo era ilegal ser cristiano en el Imperio Romano. En el Imperio Romano se alimentaba a los leones con creyentes, con cristianos. Nerón lo que hacía, mis hermanos, los llenaba de asfalto, de brea, los llenaba, mis hermanos, los pintaba y luego les prendía fuego. Y eso sucedió durante los primeros 300 años. Los primeros 100 años de la iglesia, mis hermanos, también estaba contra la ley ser cristiano. Y tú y yo, si leemos algo de la historia de la humanidad y de ese tiempo, podremos ver, mis hermanos, acerca de las torturas, los hombres quemados en las hogueras y todo tipo de cosas que se han hecho contra creyentes. Pero déjame decirte, lo que no sabes, quizás probablemente no lo sabes, es que la peor persecución de cristianos en toda la historia está sucediendo en nuestra vida actual, en el tiempo actual. Y eso no está siendo reportado. Eso no está siendo reportado de ninguna manera. Desde la resurrección, hace 2000 años, han muerto unos 70 millones de creyentes en Cristo Jesús por causa de su fe, de la fe que han depositado en Cristo. Déjame repetirlo, 70 millones de creyentes han fallecido a lo largo de 2000 años. Y lo más impactante, lo que la mayor parte de las personas no sabe, es que la mitad de esta cifra, 35 millones de personas, han muerto en los últimos 100 años. Ahora mismo, 35 millones de creyentes han muerto por su fe en los últimos 100 años. Hace 5 años, mis hermanos, cerca de 100 millones de seguidores de Cristo vivían en países donde el Estado o la religión prevalente dejó a 100 millones de seguidores de Jesús ante la amenaza de ser discriminados, de persecución, de detención, de encarcelamiento, de tortura, incluso la muerte. Solo por ponerles algunos ejemplos, mis hermanos. Antes de la guerra en Irak, había 1.3 millones de cristianos en Irak. Ahora, en la actualidad, hay menos de 100,000 creyentes en Irak. En Corea del Norte, mis hermanos, si ustedes han oído las noticias acerca de las pruebas nucleares que están realizando, en este país en particular, en Corea del Norte, hay aproximadamente unos 70,000 cristianos en prisión, prisioneros en Corea del Norte, que están sufriendo cárcel por causa de seguir a Cristo Jesús. Déjame darte otro dato. Cada 10 minutos, 2 cristianos mueren por su fe en el mundo. Hora tras hora, día tras día, semana a semana, mes tras mes, 2 creyentes, 2 seguidores de Jesús mueren cada 10 minutos por seguir a Cristo. Seguro que no habías escuchado eso, ¿verdad? Seguro que no lo sabías, pero eso está pasando y eso es lo que menos se reporta. Se reportan otras cosas en el mundo, pero esto no. ¿Qué podemos hacer por aquellos que son perseguidos? Incluso en nuestro propio país hay reportes de persecución, quizás no en la ciudad, pero sí en algunos estados, mis hermanos, como Oaxaca o Chiapas también, o Yucatán. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer, mis hermanos, es estar informados. Eso es lo primero que podemos hacer. Les recomiendo un libro, mis hermanos, y la próxima semana, si alguien lo quiere, yo se lo puedo fotocopiar y dárselo, mis hermanos. Un libro que se llama La Guerra Mundial contra los Cristianos. Si alguien lo quiere, mis hermanos, al final del culto, dígame o mándeme un mensaje o por correo, o dígame, mis hermanos, y con mucho gusto les doy este libro. La Guerra Mundial contra los Cristianos. Y me gustaría animarles a leer este libro y estar en conocimiento, porque nadie les va a hablar acerca de la persecución de cristianos. Entonces, lo primero que podemos hacer es estar informados. En segundo lugar, tenemos que orar.
tenemos que orar por aquellos que están en persecución. Y en tercer lugar, mis hermanos, si tú tienes la oportunidad de dar algo para las personas que están siendo perseguidas y que son creyentes, te invito a que lo hagas. Hay agencias misioneras, hay lugares, mis hermanos, donde se puede dar para estas personas. ¿Qué podemos hacer? Podemos estar informados, aprender. En segundo lugar, orar. Y en tercer lugar, dar. Déjenme mostrarles un pasaje de la Biblia, mis hermanos. Un pasaje de la Biblia, si ustedes lo buscan, mis hermanos, Hebreos 13:3. No lo tengo en la pantalla, pero si lo quieren buscar en sus Biblias, Hebreos 13:3. Y este pasaje, mis hermanos, nos habla acerca de este asunto que les he estado comentando. Hebreos 13:3 dice lo siguiente. Hebreos 13:3. En sus Biblias dice de la siguiente manera: acuérdense o acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra, que quiere que hagamos, que nos acordemos de aquellos que están siendo perseguidos por causa de seguir a Cristo Jesús. Déjame decirte esto: cualquiera que piense que es fácil seguir a Jesús, que es fácil ser un seguidor de Cristo, déjame decirte, está equivocado, muy equivocado. Ser cristiano, ser un seguidor de Cristo, déjame decirte, no es para débiles, tampoco es para cobardes, no es para aquellos que son débiles de corazón o débiles en su ánimo, no es para ello. ¿Por qué? Porque un seguidor de Cristo Jesús debe estar dispuesto a enfrentar el rechazo, debe estar dispuesto a enfrentar crítica, debe estar dispuesto a enfrentar desaprobación, dispuesto a enfrentar presión de amigos o de cualquier otra persona, incluso enfrentar acoso o oposición si realmente uno vive para Cristo. La Biblia dice esto, mis hermanos, si lo quieren ver allí, el primer versículo, mis hermanos, primer versículo en la Biblia, si ustedes lo quieren ver, mis hermanos, dice, mis hermanos, 2 Timoteo 3:12. Lo podemos leer juntos, mis hermanos, dice: todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido, dice el pasaje, será perseguido. Puedes subrayar esa palabra en tu texto, allí en tu boletín, el que tienes allí. Dice, será perseguido, dice este pasaje. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos dice, mis hermanos, es que no es una posibilidad, no será si acaso, no dice el pasaje quizás. Déjame decirte que es una garantía. Lo que está diciendo este pasaje de la Escritura es que si tú eres un seguidor de Cristo, habrá personas que se opongan. Habrá personas que se opongan a tu fe y a ti mismo si defiendes aquello que tú crees y que consideras que perteneces a Jesucristo. El día de hoy, mis hermanos, llegamos a la última de las 8 bienaventuranzas de esta serie de predicaciones que hemos tenido a lo largo de 8 meses. Hemos visto, mis hermanos, las 8 bendiciones que Jesús da si uno quiere ser bendecido por Dios, lo que tú necesitas en tu vida. Y hemos visto acerca de la humildad, hemos visto acerca de la generosidad, hemos visto acerca de la integridad, cómo tener una mejor relación o cómo reconciliarse en una relación, cómo ser un pacificador. Lo hemos visto a lo largo de varias semanas. Pero en esta última predicación de esta serie, queremos, mis hermanos, es la bendición de la oposición. Y eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos, y quiero que lo vean en la pantalla, mis hermanos, si ustedes lo pueden ver. No lo tienen ustedes en su boletín, pero sí lo tienen aquí en la pantalla, mis hermanos. Y quiero que lo leamos juntos. Es Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, mis hermanos, versículos del 10 al 12. Yo les invito a que lo lean de la pantalla directamente, mis hermanos, y vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este pasaje vamos a regresar más adelante, mis hermanos, pero lo que nos está diciendo el versículo es que Jesús está afirmando que tú, si eres un seguidor de Cristo, hay la posibilidad, serás perseguido, habrá oposición, pero también dice algo: eres bienaventurado, puedes ser bendecido. Y es lo que quiero ver en esta mañana, mis hermanos. ¿Cómo podemos manejar la oposición a nuestra fe? Yo quisiera esencialmente que viéramos dos cosas. En primer lugar, ¿qué tenemos que recordar cuando estamos siendo presionados? Y en segundo lugar, mis hermanos, lo que necesitamos hacer cuando hay oposición. ¿Qué necesitamos hacer? Entonces, son dos cosas, mis hermanos, que quisiera que viéramos hoy en esta mañana. Quisiera que viéramos qué necesitamos recordar y, en segundo lugar, qué necesitamos hacer. Ahora, déjenme decirles esto. Quizás donde tú vives, en tu vecindario, en tu trabajo, con tu familia, pues no estás siendo perseguido ahora. Pero déjame decirte, sí estás siendo presionado. Hay sutiles presiones para conformarte, para que tú seas como los demás y no como Cristo Jesús. Hay presión para que tú te conformes en tu vida, en tus costumbres, en tus hábitos, no como Cristo, sino como las demás personas. Déjame decirte que en el medio en el que vivimos no vamos a enfrentar quizás opresión violenta, oposición violenta, no lo vamos a enfrentar. Pero ¿saben qué? Sí, mis hermanos, lo que vamos a enfrentar es una represión silenciosa, lo sutil, para que tú te calles y cierres la boca y no digas lo que es cierto de la palabra de Dios y que no defiendas a Cristo, o que no seas un testimonio público de Jesús. Es una oposición sutil y silenciosa contra los creyentes para que se adapten a vivir a un estilo de vida que no es de Cristo. Y déjame decirte, esto es todo el tiempo, todo el tiempo. Quizás con tus amigos, cuando vas a salir, sales acompañado a una reunión, a comer, o quizás en el trabajo. Déjame decirte, habría mil maneras, podría decirte, de que uno es presionado. Por ejemplo, cuando un jefe en tu trabajo te presiona para hacer algo que tú sabes que es deshonesto o que no es ético y que no quieres hacerlo, existe la presión para que lo hagas, para que hagas eso. O cuando las personas están paradas allí tomando café en el trabajo, ¿sabes lo que se escucha? Lo más notable de esto, mis hermanos, o cuando hay un alto, son chismes. Personas hablando mal unas de otras. Y tú sientes la presión para estar participando en las conversaciones. Y la presión es que estés allí, sonrías, platiques, digas cosas y te rías. Quizás vas a ser invitado a algún lugar donde no deberías ir como creyente, como cristiano. Y te sientes presionado porque tú consideras a esa persona como debo, pero tú sabes que no debes ir a ese lugar porque eres creyente. Y si lo dices, déjame decirte lo que pasa: serás minimizado, serás acosado. La gente puede decir, es que es un fanático, o es una persona no divertida, es un aguafiestas. Y sabes, hay una gran presión para que uno no viva como un verdadero creyente. Cuando escuchamos, mis hermanos, hablar acerca de homosexualidad y otras cosas, uno siente la presión para quedarse callado y no decir lo que dice la palabra de Dios. Porque si lo dices, déjame decirte, te van a tachar de retrógrada y de anticuado y de poco tolerante. Te van a tachar de esto. Así es que muchos creyentes están siendo presionados para quedarse callados. Todos los creyentes, mis hermanos,
son a veces tachados de intolerantes o se habla de manera despectiva de ellos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando te sientes presionado en tu fe, cuando tú te sientes presionado, entonces, mis hermanos, ¿qué es lo primero que tenemos que recordar? Lo primero que tenemos que recordar, mis hermanos, es esto. Lo primero es: la oposición puede hacerme más como Cristo. Déjame decirte que esto es algo bueno. Pon la palabra Jesús o Cristo allí. Puede hacerme más como Jesús, puede hacerme más como Cristo. Esto es algo bueno y realmente es una bendición para nuestras vidas. La oposición para ti y para mí puede hacernos realmente más como Jesús, parecernos más como Él en su carácter. ¿Sabes por qué? Porque Jesús experimentó oposición y la experimentó en grandes cantidades. Mucho experimentó oposición el Señor Jesús. Allí en Juan 15, 18 al 20, mis hermanos, ustedes lo tienen allí en su boletín. Déjenme leérselo, mis hermanos. Dice allí, Jesús está hablando. Dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. ¿Lo puede subrayar? Jesús está hablando esto. Si el mundo los odia a ustedes, si los rechaza a ustedes, a mí me odió, me rechazó primero. Voy a continuar leyendo, mis hermanos. Dice: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo y por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Síganme en esto, mis hermanos. En este versículo dice, déjame decirte, si tú vas a crecer y a ser como Cristo Jesús, y la verdad es que Dios quiere que tú seas como Él, en la manera en que piensas, en la manera en que actúas, en la manera en que tú sientes, déjame decirte que entonces vas a tener que pasar por todas las cosas que Jesús también pasó. Déjame preguntarte esto: ¿hubo tiempos en los que Jesús estuvo solo, solitario? Sí, por supuesto que sí, estuvo solo. ¿Hubo tiempos cuando Jesús fue tentado a estar desanimado? También. ¿Hubo veces en que Jesús estuvo cansado y agotado? Sí, también Jesús estuvo cansado, agotado. ¿Hubo tiempos en que Jesús fue tentado? Sí, por supuesto. ¿Y hubo tiempos, mis hermanos, en los que Jesús fue difamado, criticado y engañado? También. Entonces déjame preguntarte, ¿por qué crees que Dios te va a ahorrar eso a ti cuando no escatimó a su propio Hijo de estas cosas? Si Jesús lo pasó, ¿por qué crees que tú vas a estar exento de estas cosas? Vas a pasar lo mismo. Como lo dije hace un rato, mis hermanos, el cristianismo realmente no es para débiles, no es para cobardes. Jesús dijo, mis hermanos, si me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Recuerden esto, mis hermanos, Jesús fue odiado por muchas personas. Jesús fue amado por los pecadores, pero era odiado por quienes no les gustaba la bondad. ¿Sabes? El mal siempre odia a Dios. Dice la Biblia ya en Juan 3:19, si luego lo quieren buscar y lo anotan por allí, mis hermanos, Juan 3:19, déjame decirte que dice el versículo que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malas. Las acciones de las personas eran malas, por eso odiaron la luz y querían la oscuridad. Déjame ponerte este ejemplo. Si tú has estado en un cuarto oscuro, por ejemplo, toda la noche y en la mañana te despiertas temprano, todavía no hay luz en la calle, en el día, mis hermanos, todavía no, están las cortinas corridas de tu habitación y prendes la luz. ¿Sabes? Eso no es cómodo porque de repente te deslumbras. O estás en una habitación toda oscura, has pasado 1 o 2 horas a oscuras viendo una proyección, de repente viene la luz, una luz intensa, te sientes incómodo. Es lo mismo que pasa cuando alguien ha estado viviendo en la oscuridad toda su vida.
Ha estado viviendo una vida de pecado y de maldad. Y viene alguien y enciende la luz. ¿Sabes qué? No se siente bien al principio. Y piensa que eso no es adecuado. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y Jesús dijo para sus seguidores, ustedes son la luz del mundo. ¿Saben? Hoy en día esto es cierto. Hay gente que todavía ama más la oscuridad que la luz. Puede ser que no hayas pensado en esto antes. Pues sorprendente darte cuenta que, mis hermanos, si Jesús, estoy seguro, Jesús viniera hoy y caminara sobre la tierra hoy en nuestros días, ¿sabes qué sucedería? Lo crucificaríamos igual que hace 2000 años. Estoy plenamente convencido de esto. Nuestra cultura, nuestra sociedad crucificaría a Jesucristo otra vez, porque no somos tú y yo diferentes a las personas que vivieron hace 2000 años. ¿Por qué? Porque la oscuridad no puede soportar la luz y el mal no soporta la bondad. ¿Por qué Caín mató a Abel? Dice la Biblia. Porque veía la bondad de una vida perdonada en Abel. Y el semblante de Caín decayó y lo mató porque no podía soportarlo. Lo que significa es esto, mis hermanos. Incluso si tú fueras perfecto, hay gente a la que no le vas a agradar. Algunos de ustedes tienen esto en su mente. Si yo soy más atractivo, si yo soy más agradable, si soy más perfecto, le voy a agradar a las personas. Déjame decirte esto, que Jesús era perfecto y la gente lo odiaba, lo rechazaba. Así es que nunca vamos a llegar al punto en que tú y yo le agrademos a toda la gente. Eso no va a pasar. Y la otra cosa que aprendemos de este versículo, mis hermanos, es que la oposición significa que uno está haciendo algo bien. Si tú verdaderamente eres un seguidor de Cristo, eso significa que estás haciendo las cosas bien. Y entonces a algunas personas no le va a agradar esto. Pueden ver conmigo, mis hermanos, 1 de Pedro 4:14, está aquí en la pantalla. Dice que si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguien te insulta por hacer las cosas bien y por confiar en Cristo y seguir a Jesús, considéralo como una bendición. Porque eso te hace que tú te parezcas más a Jesús. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, si lo quieres anotar, la oposición, la presión, puede hacer que tu fe se profundice. La oposición va a profundizar tu fe. Cuando tú eres criticado, cuando alguien te juzga, cuando eres ridiculizado, cuando eres desairado, déjame decirte felicitaciones. Felicidades. ¿Por qué? Considéralo como una confirmación y un cumplido de que estás siendo un verdadero seguidor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de tu fe. Quizás alguien no te critica y no te dice nada porque no saben acerca de tu fe y no la manifiestas constantemente. Pero el ser como Cristo, mis hermanos, la Biblia una y otra vez lo dice, va a traer crítica. Va a traer crítica. La verdad es que lo que tú y yo necesitamos entender, mis hermanos, es que Jesús fue criticado, Jesús fue calumniado, Jesús fue atacado. Así que entre más te parezcas a Jesús, solo significa que es una señal, es un símbolo. Y déjame decirte, tu fe va a crecer. ¿Qué sucede con un músculo, mis hermanos? Por ejemplo, si a alguno lamentablemente se fractura un brazo y entonces se lo tienen que enyesar. El músculo, mis hermanos, está en reposo, ¿no es así? Está en reposo y no se mueve, mis hermanos. Hay otros que tienen el músculo del abdomen en reposo, ¿no es así? También. Uno está sentado, mis hermanos, viendo la televisión y comiendo palomitas. Lo que te quiero decir es que un músculo que no se cultiva, que no se tensa,
Un músculo que no trabaja, que no se prueba, mis hermanos, se va a atrofiar. Si uno ha ido a un gimnasio, mis hermanos, y hace ejercicio, la verdad es que entonces los músculos crecen. ¿Y cómo crecen? Estirándolos, presionándolos, poniendo tensión contra ellos. No va a crecer nuestros músculos, mis hermanos, si no hay peso jalando en la dirección contraria. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque eso es exactamente lo que sucede con la fe. La oposición fortalece tu fe, profundiza tu fe. Si tú no tienes oposición en tu vida, déjame decirte, no vas a madurar o crecer en tu fe. Sin lugar a dudas, que los creyentes más fuertes en el mundo son aquellos que su fe está siendo probada al máximo. Los creyentes más fuertes, mis hermanos, están donde hay personas que le dicen: renuncia a Cristo, no hagas como Cristo, no vivas como Cristo. Allí es donde están los creyentes más fuertes, mis hermanos, y viene de la oposición. Viene de la oposición. Quiero que veas este pasaje, 1 de Pedro 1:7. Dice este pasaje, mis hermanos, de la siguiente manera: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Subraya eso que está subrayado en la pantalla. ¿Cómo puedes ver que tu fe es auténtica? Dice el versículo, voy a continuar leyendo: está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. ¿Cómo? Por fuego, sometiéndolo a presión, sometiéndole al calor. Es probado y purificado. Y luego dice, mis hermanos, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Porque ese será el resultado de la prueba de la fe. Fíjate bien, dice allí varios pasajes: alabanza, gloria y honra. ¿Por qué? Porque tu fe ha crecido, tu fe se ha profundizado, tu fe ha madurado. Y cuando llegues delante de Dios, dice, tu fe, dice, traerá mucha alabanza, gloria y honra, porque ha crecido, dice el versículo. Entonces, la verdad, mis hermanos, es que la oposición hace que la fe crezca, que uno madure. Tercer lugar, mis hermanos, lo que tenemos que recordar cuando somos presionados es que la oposición nos dará recompensas eternas. Nos dará recompensas eternas. Estamos en el último pasaje de estas 8 bienaventuranzas, mis hermanos. 8 semanas hemos estado estudiando las bienaventuranzas. Y en esta última, Jesús, mis hermanos, aborda cómo lidiar con la presión, cómo lidiar con la oposición. Esto es lo que dice, mis hermanos. Leímos este pasaje hace un momento, Mateo 5, del 10 al 12. Lo leímos hace un momento. Dice el pasaje, mis hermanos, que Dios bendice. Lo puse en esta versión para que fuera un poco más claro, pero es lo mismo, bienaventurados. Y lo puse con mayúsculas, la palabra bendice. Dios bendice, dice el pasaje, a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Subráyenlo, mis hermanos, esto allí en tu pasaje, subráyalo allí en tu hoja que tienes en tus manos. No dice, mis hermanos, el pasaje, que solo que Dios bendice a aquellos que son perseguidos por alguna razón. No es la persecución en sí. Dios bendice a aquellos que son perseguidos porque hacen lo correcto, dice el versículo. Dios, y luego agrega, porque el reino del cielo les pertenece. Déjame decirte que esto es una garantía. Y a continuación el pasaje dice, mis hermanos, también, Dios los bendice a ustedes cuando, y fíjate bien, no es una condición, no es una condicional, sino cuando está sucediendo algo, la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice
toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Fíjate bien, 3 cosas dice el versículo: se burla, los persigue y miente. Dice el versículo, ¿por qué causa? Porque son mis seguidores, está diciendo Jesús. Voy a continuar con el texto. Dice, alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos, es que Dios bendice a aquellos que son seguidores de Cristo. Uno es recompensado no solo por ser perseguido por cualquier causa. No es esta la razón. No es, mis hermanos, el ser perseguido por hacer cosas incorrectas, no. Ser perseguido por hacer lo correcto y ser seguidor de Cristo Jesús. Es por esta razón, mis hermanos. Y dice el versículo, mis hermanos, que uno es recompensado por ser como Jesús, una gran recompensa en el cielo. Así pues, estas son las 3 cosas que tú debes recordar cuando tengas oposición o presión en tu vida por causa de ser seguidor de Jesús. ¿Cuáles son, mis hermanos? ¿La recuerdan? La primera es: la oposición, la presión me hace como Jesús. Lo segundo, mis hermanos, la presión, la oposición profundiza mi fe. Y lo tercero, me dará recompensas eternas. Son las 3 cosas que tú y yo tenemos que recordar, lo que tenemos que recordar. Ahora, mis hermanos, en segundo lugar, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando hay oposición o hay presión en tu trabajo, en tu escuela o con tu propia familia? Hay 6 cosas, y quisiera ir un poco rápido en estos 6 pasos, mis hermanos. 6 cosas que tú y yo podemos hacer cuando hay presión o oposición por causa de ser seguidor de Cristo Jesús. En primer lugar, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, no estar sorprendidos. No estar sorprendidos en ninguna manera. Anótalo, por favor, allí en tu hoja. No te sorprendas. No debes esperar que el mundo apoye tu decisión de seguir a Cristo. ¿Por qué vas a esperar que alguien te apoye en esta situación? No. 1 Pedro 4:12, mis hermanos, dice allí, en este pasaje, 1 Pedro 4:12, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán tribulación, tendrán pruebas, tendrán aflicciones, dificultades. Así es que va a suceder. Entonces, lo que tú y yo tenemos que entender, mis hermanos, es no sorprendernos. No te sorprendas, si eres verdadero seguidor de Cristo, va a pasar. Segundo lugar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No tener miedo, no tengas miedo. Esto es algo, mis hermanos, que frecuentemente alguien puede preguntar. ¿Cómo me deshago del miedo de la presión? ¿Cómo me deshago del miedo de la oposición? ¿Cómo me deshago del miedo de la desaprobación? ¿Cómo me deshago del miedo de ser rechazado? ¿Sabes? Solamente de una manera. Tú necesitas ser llenado con el amor de Dios. Entre más cuenta te des de que Dios te ama y te ama muchísimo, tanto que envió a Cristo Jesús a morir por ti, para que tú tuvieras la oportunidad de llegar a Dios. Y sabes, la Biblia dice que en el amor, y es en el amor de Dios, mis hermanos, no hay temor. El amor perfecto, el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Concentrarnos en el amor de Dios para nosotros, para ti y para mí. ¿Sabes? La gente verdaderamente creyente, cristiana y que es sana en Cristo Jesús no tiene miedo al rechazo. Tampoco tiene miedo a la desaprobación. ¿Por qué? Porque no necesita la aprobación de otras personas. No necesita la aprobación de otra gente. ¿Por qué? Porque uno se sabe amado por Dios.
querido por Dios. Uno se sabe así, mis hermanos, amado por Dios, querido por Dios. La Biblia allí, mis hermanos, en 1 de Pedro 3, 14 y 15, si lo quieren leer conmigo, mis hermanos, por favor, está en la pantalla o también en su boletín. Vamos a leerlo. Dice: si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Dame pedirte que lo que está subrayado allí en la pantalla, tú lo subrayes en esas palabras. Dice: si sufren por hacer lo correcto. Dice el pasaje: no se preocupen, no se preocupen, ni tengan miedo. En cambio, lo que tenemos que hacer, dice el pasaje, adoren. ¿A quién? A Cristo como el Señor. En cambio, adoren a Cristo como el Señor, como el amo. Esa es la palabra Señor, mis hermanos. Cuando la vean en la Biblia, lo que quiere decir es el que tiene toda la autoridad, es el amo, el que tiene todo poder, el que tiene toda autoridad. Entonces dice: adoren a Cristo como el que tiene toda autoridad, como el amo de todo, como el verdadero Señor que está encima de todas las cosas. ¿Saben? Podemos hacer dos cosas: o podemos preocuparnos o podemos adorar a Dios. Podemos hacer esas dos cosas, podemos elegir. Podemos entrar en pánico o podemos orar. Podemos enfocarnos en el problema y la presión o podemos enfocarnos en Dios. Lo que nos está diciendo el pasaje es que debemos poner nuestra atención no en las cosas que nos presionan, sino en Dios. Eso significa adorar y enfocarnos en Dios, mis hermanos. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando vemos en el libro de los Hechos, mis hermanos, y vemos a Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, y en Hechos, mis hermanos, él fue el primer mártir cristiano y fue lapidado, fue apedreado hasta la muerte. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, y lo relata, mis hermanos, que cuando estaba haciendo esto, él levantó la mirada al cielo. Dice: veo las puertas abiertas, a Dios. Y ¿qué estaba haciendo? Adorando en lugar de preocuparse, mientras le estaban lanzando piedras que finalmente le llevaron a la muerte. Así que no te sorprendas. Y en segundo lugar, no tengas miedo. En lugar de preocuparte, adora a Dios. Tercer lugar, mis hermanos, no avergonzarnos. Cuando hay presión, no te avergüences de ser un seguidor de Jesús. Cuando hay presión, hay oposición en tu trabajo, te piden tu opinión acerca de un asunto moral, de una cuestión ética, no te avergüences de decir tu opinión como creyente, como cristiano. No debes avergonzarte por defender la verdad. No te avergüences también por hacer lo correcto. No te avergüences de esto. 1 Pedro 4:16, mis hermanos, dice allí este pasaje: no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. No es sufrir por ser cristiano. Déjame decirte que muchas personas sufren por su pecado. Y también hay creyentes que pueden sufrir por su pecado. Y déjame decirte que eso sí debería dar vergüenza. Pero no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Y dice el pasaje, mis hermanos: alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Porque es una bendición. Déjame preguntarte esto: ¿un insulto te va a matar? No. ¿El que te minimicen también te va a matar? ¿Vas a estar en una tumba porque te minimicen? Tampoco. ¿Alguien te ha puesto un nombre o un apodo o han dicho de ti alguna cosa por ser cristiano o por defender lo que dice la Biblia? ¿Te va a matar eso? Tampoco. No va a pasarte nada. Así que cuando vemos el pasaje dice: no te avergüences, no tengas miedo.
Ahí tú tienes una cosa para notas. Escribe esta frase, déjame dictártela. Tú tienes un pequeño espacio al final. Escribe esto: no necesito la aprobación de los demás para ser feliz. No necesito la aprobación de los demás para ser feliz. La única aprobación que necesito es la de Dios. No necesitas ser aprobado por otras personas. La única aprobación que tú necesitas es la de Dios. Si aprendes esto hoy en este domingo, déjame decirte, eso va a cambiar tu vida. Si esto es lo que captas hoy, solamente eso va a cambiar tu vida. Porque si no, déjame decirte, tú estás viviendo para que las demás personas te aprueben, en lugar de vivir para Dios y buscar su aprobación. ¿Sabes? Yo no necesito la aprobación de otras personas para ser feliz, ni tú tampoco. La única aprobación que necesitamos es la aprobación de Dios. Eso es lo único que necesitamos. ¿Sabes? Pasamos mucho tiempo preocupándonos por las personas que nos desaprueban, por las personas que dicen algo de nosotros. Pero de eso no es de lo que trata la vida. Tenemos que enfocarnos en Dios y enfocarnos en lo que Él quiere, no en lo que piensen los demás. Porque tú y yo no necesitamos la aprobación de nadie más para ser feliz. La única aprobación que necesitamos en nuestra vida es la de Dios, de nadie más, de nadie más. Por eso debemos hacer como 1 de Pedro 5:9, mis hermanos. Dice allí la Escritura: manténganse firmes, dice el pasaje, contra él. ¿Contra quién? Contra Satanás, contra el maligno. Manténganse firmes y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. ¿Qué es lo que está diciendo? No te avergüences. ¿Por qué? Porque estás en buena compañía. Otros también han sufrido por causa de Cristo. Otros lo están haciendo en este momento. Estás en buena compañía de los seguidores de Cristo. Saben, mis hermanos, algo que nos haría mucho bien a todos nosotros, deberíamos leer Hebreos 11. Hebreos 11. Allí en Hebreos 11, si luego lo lees en tu Biblia, allí es el salón de la fama de Dios. Hay salones de la fama del fútbol, salón de la fama del béisbol, salón de la fama del fútbol americano, ¿no es así? Y allí ponen a los mejores jugadores. Bueno, mis hermanos, está el salón de la fama de Dios. ¿Y qué es esto? Allí están los nombres de personas de fe. Personas de fe en Cristo, mis hermanos. Dice allí que fueron golpeados, torturados, encarcelados, minimizados, ridiculizados, difamados y así sucesivamente. Déjame decirte esto: no permitas que nadie se ría de ti por causa de ser seguidor de Jesús. No permitas que nadie te minimice por ser seguidor de Cristo, ni te avergüences. No te avergüences de esto. Más bien debemos recordar lo que dice el pasaje, 1 de Pedro 3:17. Dice allí, mis hermanos, 1 de Pedro 3:17, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer ¿qué cosa, mis hermanos? El mal. Recuérdalo, recuérdalo. Hace un rato te dije, muchas personas sufren por su pecado, porque hacen mal. Es mucho mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios desea, que sufrir por hacer el mal. Es mucho mejor esto. Ahora, cuarto lugar, mis hermanos, tenemos que reconocer la fuente. Tenemos que reconocer la fuente de la oposición, la fuente de la presión. ¿Sabes quién es? Es Satanás, el maligno. No son los demás. No son tus compañeros del trabajo, no es ningún partido político, no es ninguna otra persona, no es de tu familia,
No es la fuente alguna otra religión, no es un competidor, no es la persona a la que le agradas. La fuente real de presión, mis hermanos, que te hace querer ceder, no tener integridad, la presión que sientes para permanecer callado y para no defender lo que sabes que es lo correcto, esa presión no viene de otras personas, realmente viene de Satanás, viene del maligno, mis hermanos. En Apocalipsis 12:10, ¿sabes cómo se le llama a Satanás? Luego lo ves si quieres, anótalo nada más. Apocalipsis 12:10. A Satanás lo llaman el acusador de los creyentes, el acusador de los cristianos. Ese es su trabajo. Su trabajo, mis hermanos, es acabar con los creyentes. Déjame decirte esto. El maligno odia a Dios, así que odia cualquier cosa que Dios ha creado. Lo que más odia el maligno son los hijos de Dios. Así que, déjame decirte, el maligno, si tú eres seguidor de Cristo, te odia. Y no solo odia a Dios, Satanás te odia a ti. Satanás te odia a ti. Y el maligno quiere lastimar a Dios, pero no puede. No puede lastimar a Dios, pero a ti puede hacerte daño, a mí también. Y la forma más rápida para herir a Dios es haciéndole daño a sus hijos, a los creyentes, a los seguidores. Por ejemplo, mis hermanos, tú quizás has visto historias de una persona que quiere dañar a otra y no puede hacerlo. ¿Con quién lo hace? Con los hijos, ¿no es así? Pues así sucede también. El maligno, mis hermanos, daña a los hijos de Dios, lastimando al Padre. Entonces, si Satanás no puede lastimar a Dios, ¿qué es lo que hace? Quiere lastimarte a ti y quiere hacerte daño a ti. Y quizás tú no te has dado cuenta, pero hay una batalla espiritual invisible a tu alrededor. Y es una batalla para hacer tu vida miserable y hacerte ceder e impedir que hagas lo correcto y seas realmente un seguidor de Cristo. Realmente esto no viene de otras personas, viene del maligno. Tienes que ver mucho más allá de estas personas. Viene de la persona que está detrás de la gente. Muchas personas solamente son herramientas, son instrumentos, solo son armas, y la mayor parte no lo sabe. Y el verdadero problema es la guerra espiritual. Efesios 6:12, mis hermanos, dice allí la Escritura que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Así pues, mis hermanos, tú y yo tenemos que recordar esto, reconocer la fuente. Tenemos que reconocer esto, mis hermanos. Esto es lo que deberíamos hacer. Segunda de Timoteo 2, 23 al 26, mis hermanos. Déjenme leérselos. Dice: no tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles, porque como bien saben, solo conducen a peleas. En cambio, debes ser amable, dice el pasaje, tener mucha paciencia. ¿Con quién? Con las personas. Amable, paciente con las personas, sabiendo que solamente son instrumentos. Y agrega el pasaje: enseñar amablemente a los que están en su contra. Ellos están cautivos del diablo para hacer lo que él quiere, y tal vez caigan en cuenta de eso y escapen de la trampa. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. ¿Cómo debemos responder? Como Jesús respondió, mis hermanos. Dice la Escritura que cuando lo insultaban jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. Dejó todo el asunto en las manos de Dios. Así pues, esto es lo que tenemos que hacer. En quinto lugar, mis hermanos, tenemos que negarnos a las represalias. Niégate a tomar represalias.
Tú eres mucho más como Jesucristo cuando no regresas el golpe que alguien te ha dado o que te ha lastimado. Tú te pareces más a Jesús cuando no regresas el ataque, cuando alguien te ha atacado con un insulto personal, amenaza o chisme o lo que sea. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje que estamos leyendo, mis hermanos. Así pues, lo que tú y yo tenemos que hacer es negarnos, mis hermanos, a tomar represalias. Y aquí está lo que dice la Biblia, mis hermanos, Romanos 12, del 17 al 19. ¿Pueden leerlo conmigo? Vamos a leerlo. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabes? Lo que nos está diciendo la Escritura, mis hermanos, es no regresar mal por mal. La tendencia que tenemos desde niños, mis hermanos, cuando un niño le pega a otro, mis hermanos, ¿qué es la tendencia? Le pega. Y uno le pregunta: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué le pegaste? Es que él me pegó. ¿No es así? Y cuando dice: oye, ¿por qué estás gritando? Es que él me gritó. ¿Por qué hiciste esto? Es que él me lo hizo. Y esa es nuestra tendencia, mis hermanos, incluso de adultos. Alguien nos insulta, ¿qué hacemos? Insultamos. Alguien nos lastima, queremos lastimarlo. Alguien nos hiere, queremos herirlo. Alguien nos critica, queremos criticarlo. ¿Sabes? Tú puedes ser una clase de persona que reacciona. Es decir, cuando alguien te insulta, tú reaccionas. ¿Cómo? Reaccionando de la misma manera. O puede ser otra clase de persona que hace lo contrario y hace lo que Dios dice en su palabra. Es tu decisión hacer estas cosas. Es tu decisión. La verdad, mis hermanos, tú y yo, la verdad, tenemos que entender esto precisamente. Negarnos a tomar represalias. Cuando tú tomas represalias contra otro, cuando alguien te insulta y tú lo insultas, ¿sabes qué estás haciendo? Le estás dando el control de tu vida a esa persona. Le estás dando el poder de tu vida a esa persona. Un hombre estadounidense, mis hermanos, de color negro, tuvo muchos inventos en una época, mis hermanos, en la que las personas de color, las personas negras eran poco estudiadas. Y esta persona, mis hermanos, llegó a tener muchos estudios, pero no solo eso, era un gran inventor. Y él fundó una escuela especialmente para negros, para que allí pudieran cultivarse, mis hermanos. Este hombre, mis hermanos, lo que dijo fue lo siguiente: nunca voy a permitir que otro hombre controle mi vida haciéndome odiarlo. Y es algo bueno. Nunca permitas que alguien controle tu vida, que cuando te insulten, tú regreses el insulto. Que cuando te hieran o lastimen, tú regreses lo mismo. No permitas que controlen tu vida de ninguna manera. Antes bien debemos hacer como dice la Escritura, 1 de Pedro 4:19, mis hermanos. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y como dicen mis hermanos? Hagan el bien. Porque si haces esto, eres un verdadero seguidor de Jesús, un verdadero seguidor de Cristo. Es así, un verdadero seguidor de Cristo. Finalmente, mis hermanos, la sexta cosa que tú y yo tenemos que hacer es responder con una bendición. Responder con una bendición. No es devolver mal por mal, sino es devolver bien por el mal que te han hecho.
no solo te niegas a tomar represalias, no haces nada, no, sino por el contrario, haces bien a la persona. Hay muchas personas en el mundo que se niegan a tomar represalias contra otras personas, que se niegan a insultar cuando otros les insultan. Pero la Biblia nos dice que debemos ir más allá si verdaderamente somos seguidores de Cristo. Mis hermanos, dice que hay que bendecir a aquellos que nos lastiman. Y tú y yo lo que debemos hacer es responder con una bendición. Romanos 12:21, mis hermanos, dice allí la Escritura: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Vence el mal con el bien. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos. Vencer el mal con el bien. ¿Saben? Déjame decirte, un pastor de ustedes, mis hermanos de esta iglesia, este versículo no me gusta mucho. Te lo digo con toda sinceridad, no me gusta mucho. Ojalá pudiera tomar un cúter o un exacto, mis hermanos, y quitarlo de mi Biblia, cortarlo para que yo no lo lea, porque no me gusta mucho. Pero ¿sabes? Es lo que está puesto allí en la palabra de Dios. Y aunque a mí no me guste mucho, eso es lo que yo tengo que hacer. Que cuando alguien me haga mal, que cuando alguien me critique, que cuando alguien diga cosas que son mentiras acerca de mi persona, o alguien me lastime o me hiera, lo que tengo que hacer es regresar bien por mal. Es bendecir a la gente. Es bendecir a la persona. Eso es lo que tengo que hacer. Y sabes, también eso es lo que tú tienes que hacer. Lo que tenemos que hacer es este versículo, mis hermanos, hacerlo así. Otro versículo, Jesús dijo lo mismo, mis hermanos, Lucas 6, 27 al 29, dijo el Señor Jesús: amen, ¿a quiénes? A sus enemigos, ámenlos, hagan bien, ¿a quiénes? A quienes los odian. Y luego dice, bendigan, ¿a quién? A quienes los maldicen. Y luego agrega, oren, ¿por quién? Por los que los lastiman. Fíjate bien, déjame repetirlo, dice, amen, hagan bien, bendigan, oren. ¿Por quiénes? Por quienes son tus enemigos, por quienes te odian, por quienes te maldicen y por quienes te hieren o te lastiman. Lo que Jesús está diciendo, mis hermanos, es que tú y yo debemos ser una fuente de bendición para las personas y no regresar mal por mal, sino dice, con el bien vence el mal. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Sabes? Tampoco me gusta mucho este versículo. Porque lo que yo quiero hacer, lo que deseo hacer, es que cuando me insulten quiero insultar. Y lo que quiero hacer yo, que cuando me lastimen yo quiero lastimar a la gente. Y cuando me critican quiero criticarla. Eso es lo que yo quiero hacer. No me gusta este versículo. No me gusta que esté en la Biblia, pero está allí. Y es palabra de Dios. Y lo que tú y yo tenemos que hacer, mis hermanos, es precisamente hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando dice la Escritura, la Biblia, mis hermanos, dice, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ¿qué tengo que hacer? Regrésasela. No es lo que dice el pasaje, no es lo que dice. Si alguien te lastima, tú lo vas a lastimar también. No es lo que dice. Esa sería mi versión de la Biblia, o quizás también tu versión de la Biblia. Sería tu versión, pero no, la Biblia nos dice otra cosa. Y ¿sabes? Se necesita valor, entrega para hacer lo que dice esta clase de pasajes.
Cualquier persona, cualquier necio, cualquier tonto puede contraatacar. Cualquier tonto y necio puede insultar. Cualquier tonto y necio también puede decir algo malo. Incluso los loros lo dicen. ¿No dicen groserías los loros? Los pericos también lo dicen. Incluso los loros pueden ser enseñados a maldecir. ¿No es así? Cualquiera puede hacerlo. Pero lo que dice es: ama a tus enemigos, haz bien a los que te odian, bendice a los que te maldicen, ora por los que te lastiman. Y si te pegan en una mejilla, ponle la otra, no le regreses. Déjame preguntarte, ¿es fácil? ¿Es fácil esto? No, no es fácil. Pero se puede hacer. ¿Cómo? Si tú estás lleno del amor de Dios, se puede hacer. En tus propias fuerzas no lo vas a hacer. En tu propio talento, en tu fuerza de voluntad, jamás vas a hacer esto. Pero se puede hacer. Se puede hacer si estás lleno del amor de Dios. Se puede hacer. Mis hermanos, déjame terminar con esto. Si tú empiezas a hacer estas 6 cosas que yo te he dicho aquí en este pasaje, en esta predicación, en esta mañana, déjame decirte, van a ocurrir 2 cosas. Primero, a la persona que le importa, a quien vas a agradar es a Dios. La verdad, mis hermanos, no importa quién hable de ti, no importa quién, a la única persona a la que tenemos que agradar es a Dios. Y si tú comienzas a hacer esto, comenzarás a agradar a Dios en tu vida. Segundo lugar, lo que va a ocurrir es que recibirás la bendición de Dios, porque eso es lo que dice el pasaje que leímos, Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados, felices, dichosos. Serán felices aquellos que hagan esto cuando te lastiman por causa de ser cristiano o te insultan por causa de ser mi seguidor, dice Jesús. Recibirás bendición. ¿Saben, mis hermanos? Yo creo sinceramente lo que dice la palabra de Dios, y lo que dice es que podemos recibir bendición. Ahora déjame decirte esto. ¿Quieres que tu entorno cambie? Tu propia familia. Quizás hay cosas allí que necesitan ser cambiadas. Quizás hay cosas en tu trabajo que también necesitan ser transformadas. En tu vecindario, con tus vecinos, quizás hay cosas que también necesitan ser cambiadas allí. Déjame decirte que si tú comienzas a hacer estas 6 cosas que te he comentado, va a comenzar a surgir una transformación. ¿Por qué? Porque tú serás la persona capaz de ser luz y sal en el mundo, tal como Jesús ha querido que tú y yo seamos, verdaderos luminares en el mundo, un verdadero seguidor, un hijo de Dios, una hija de Dios allí en ese lugar. Déjame terminar con esto. Si fuera ilegal ser cristiano en este país y pusieran en prisión a todos los seguidores de Jesús, incluyéndote a ti, ¿habría suficientes pruebas para condenarte o no? ¿Habría pruebas para llevarte a prisión o no? Déjame preguntártelo de otra manera. ¿Hay alguna diferencia en tu vida? ¿O solamente estás siendo un seguidor de Jesús de palabra, pero no con toda tu vida? ¿A qué costo tú permanecerías fiel a Cristo Jesús? ¿Estarías dispuesto a lo último por seguir fiel a Cristo Jesús verdaderamente? ¿Permanecerías fiel a Cristo? Si dices que sí,
Entonces, déjame decirte, no te preocupes ni te enojes si alguien te insulta por ser seguidor de Jesús. No te preocupes por eso. No te preocupes por la aprobación de otra persona. Te lo vuelvo a repetir, la única aprobación que tú necesitas en tu vida es la de Dios. Que Dios apruebe tu vida, porque eso es lo más importante. ¿Sabes? Jesús pagó un precio alto por ti y por mí. Jesús pagó un precio alto por nosotros. Y la verdad, mis hermanos, nosotros también debemos estar dispuestos a pagar un precio alto también por ser seguidor de Cristo Jesús. Así pues, lo que este mundo necesita, mis hermanos, es un ejército de mujeres, de varones, que estén dispuestos a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Un ejército de hombres y mujeres que estén dispuestos a seguir a Jesús y que públicamente puedan decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todas personas, para todas las personas. ¿Saben? A eso es a lo que el Señor Jesucristo nos está llamando. Lo que yo te quiero preguntar hoy, en esta mañana, es si estás dispuesto a ser esta clase de persona. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios en el lugar donde Dios te ha colocado. ¿Estás dispuesto a esto? Yo espero que sí, que estés dispuesto precisamente a esto. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Quizás quieras orar conmigo y hacer la misma oración que yo haga, y hacerla allí en tu mente, hacer esta oración en tu corazón. El Señor nos ha llamado a vivir vidas santas, a vivir vidas verdaderamente santas como seguidores de Cristo Jesús. Yo espero que tú puedas hacer esta oración también. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, lo único que yo quiero es preocuparme por lo que tú piensas, no por lo que otros piensen de mí. Así pues, mi Señor, te ruego que quites mi miedo a la desaprobación de las demás personas. No quiero ser una persona débil o una persona complaciente. Señor, lo único que quiero es complacerte a ti. Que tú estés agradado de mi vida, que tú te agrades de mí. Señor, quita mi miedo al rechazo, quita mi miedo a la vergüenza. Y cuando sienta esas ganas de estar callado y no hablar, ayúdame a no tener miedo. Ayúdame a no avergonzarme, a no apenarme, a no a estar sorprendido, sino que en amor hable de tu verdad. Señor, ayúdame a mí, a mis hermanos, a todos nosotros, a preocuparnos más por tu aprobación que la de nadie más. Señor, por favor, estamos aquí pidiéndote que tomes nuestras vidas y nos transformes en las personas que tú quieres que nosotros seamos. Señor, tú nos has mandado ser luz y sal en el mundo. Y nos has mandado, mi Señor, por eso nos tienes en esta tierra, a ser de testimonio para todas las personas. Señor, da valor. Valor en cada corazón aquí presente. A mí y a mis hermanos, danos valor. Señor, también permite, Padre Celestial, que podamos tomar tu palabra y lo que hemos leído podamos aplicarlo, mi Señor, y comenzar a vivirlo y hacerlo continuamente. Por último, gracias, Señor, por aceptarnos en tu familia. Gracias porque a mis hermanos y a mí, a nosotros, nos has hecho hijos tuyos. Gracias, Señor. Gracias por esto. Te pido también, mi Señor, hoy en esta mañana, si alguien, Señor, no te conoce a ti como Señor y Salvador y no conoce a Cristo Jesús, yo te pido, Padre Celestial,
Que bendito Dios, tú puedas entrar en su corazón y esta persona pueda abrir su vida para ti. Te lo pido en Cristo. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria. A ti todo el honor. A ti toda la alabanza en Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén.